Buenas tardes con todos. Bienvenidos quienes se vayan conectando y a quienes están en la sala de Zoom. Mi nombre es Noemí, soy la fundadora del Círculo de Neurodesarrollo y tengo hoy el gran honor, el placer de dar apertura a nuestro evento Pandemociones con el primer conversatorio que está a cargo de especialistas de salud, quienes van a hacer un análisis muy interesante de cómo se está realmente en forma favorable o no, brindando la atención adecuada a la neurodiversidad. No quiero extenderme más, solamente darles las gracias por estar aquí y celebrando nuestro segundo año. Realmente estamos muy, muy emocionados, muy contentos y no puedo aperturar el evento sin antes dar gracias a Dios, a la vida, a las personas maravillosas que se han sumado y se siguen sumando a nuestro círculo de neurodesarrollo, grandes profesionales, grandes seres humanos, y en especial el día de hoy a nuestro equipo de voluntarios, Volcan, que es el equipo de voluntarios del círculo de neurodesarrollo, en su mayoría jóvenes estudiantes de psicología y otras especialidades. Se han sumado ya personas de ingeniería industrial, administración, marketing, y vienen haciendo un trabajo espectacular. Venimos realmente, hemos logrado una unidad y una gran familia que se viene fortaleciendo día a día. Seguimos aprendiendo juntos todo lo que se necesita para que nuestro proyecto llegue a cumplir el objetivo que nos hemos trazado. Una vida con propósito y con posición de gestión de cambio, que es lo que siempre promovemos todos los miembros del círculo, que se hagan las cosas, que no solamente pasemos y trascendamos de los conversatorios y ese compartir de experiencias, de vivencias, de conocimiento, pasemos a la acción y a la trascendencia, que es a lo que todo ser humano debe aspirar, ¿no? Estamos muy contentos porque lo estamos cumpliendo y lo estamos cumpliendo en familia, y eso es lo que venimos a celebrar esta semana que celebramos el segundo aniversario de nuestro círculo de neurodesarrollo. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí y doy por aperturado el primer conversatorio. Los dejo con Miriam Aburto, que está a cargo de la moderación. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos por estar el día de hoy con nosotros celebrando esta linda fecha y este lindo evento. Daremos a iniciar en 3 etapas este conversatorio. Por el momento vamos a participar 4 ponentes, lo que va a reducir que tengamos unas respuestas concisas, que podamos dar una buena formulación al tema que se le va a plantear, y en esta ocasión el primer tema será reflexión sobre la salud al servicio de la neurodiversidad. Quisiera saber cuáles de los ponentes quisiera iniciar primero para este tema tan importante. Yo Miriam, rápidamente me quiero presentar. Soy Yariela, soy psiquiatra infantil. Mi actividad profesional es en la Ciudad de México y quise dar contexto para hablar de lo que ocurre en mi país y cómo está la salud al servicio de la neurodiversidad, o cómo lo veo yo en mi país. Para mí, la situación actual sigue siendo una situación en la que observamos que hay una gran deficiencia de conocimiento respecto a neurodiversidad en otras áreas de la salud. Y esto hace que no se atienda, que no se detecte y que no se tome en cuenta las necesidades y las particularidades que tiene una condición de neurodiversidad. Y me atrevo a decirlo que esto se acentúa más en estados fuera de las ciudades, ¿no? Estados que no son ciudades, en donde definitivamente cuentan con menos expertos en neurodiversidad, y eso hace que haya menos difusión respecto al tema. Entonces, esto es como yo observo el contexto en mi país. Quise dar contexto para que se entienda desde dónde estoy hablando. Gracias. Muchas gracias, ponente Yariela. Doctor, quisiera comenzar. Gracias. Primero, mil disculpas por mi voz.
Ha habido aquí cambios de clima y pues he tenido una dificultad ahora en estos días, pero al menos se me escucha hoy, que ya es bastante bueno, y a lo largo de la consulta pues me he quedado casi sin voz, pero no me he quedado sin entusiasmo para poder participar en este espacio. Quiero presentar con todos, soy Nicolai Astudillo, soy pediatra y neurólogo pediatra, precisamente formado en la NAM en México, en el Hospital Infantil. Así es que un saludo, mi querido doctora, que está en Ciudad de México. La verdad es una ciudad lindísima. Haciendo pues un paréntesis y regresando precisamente hacia el tema, la relación entre la salud y la neurodiversidad, creo que hay que partir desde el mismo término de neurodiversidad. Creo que ese término nosotros lo manejamos y probablemente los padres de aquellos niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, y pues que nos dedicamos todo el tiempo a esto. Pero en general, el término neurodiversidad en sí mismo es un término que no está muy socializado, no está conocido. Cuando alguien de manera general habla sobre el término neurodiversidad, inmediatamente uno piensa que es alguna inclusión para algún niño que tenga una discapacidad. Y eso no es correcto, ¿no? Pues nada más un trastorno de alteración o de procesamiento sensorial ya es una neurodiversidad. Yo siempre les comparto a los papás algo muy personal. Yo tengo un trastorno de regulación sensorial táctil, en donde para mí todo es como muy fuerte, ¿no? Y de pequeño yo me autorregulaba frotando una camisa, ¿no? Y pues no tengo ningún otro comportamiento más que me identifique como un niño con o un adulto con trastorno de desarrollo. Pero en sí mismo, esto es una estrategia que yo ahora, cuando ya trabajo en la universidad, trabajo con los pacientes, logro reconocer este comportamiento, el por qué me sirvió. Pero muchos de estos niños que a lo mejor quieren moverse, saltar, colgarse para autorregularse, se consideran todavía aún como malcriados, ¿no? Entonces yo creo que hay que retroceder un poquito más y sin alargarme mucho para que el resto de mis colegas intervengan. Nada más creo que hay que fomentar en sí mismo la socialización del término neurodiversidad. Y pues decir que la salud está preparada, definitivamente no. Y coincido con mi colega, con la doctora Yariela, que definitivamente la salud no conoce en sí mismo los trastornos del neurodesarrollo, porque uno piensa que estos trastornos son nada más autismo y déficit de atención y hiperactividad. Y no es así, hay una gama de trastornos que en verdad ni siquiera están conocidos. Muchas gracias. Fabuloso, muchas gracias, doctor Nicolai, que nos está dando la perspectiva de cómo está en el país de que se encuentra usted, de Ecuador, ¿cierto? Muy bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Salazar, yo soy pediatra puericultor, neurólogo pediatra, y primero felicito al doctor Nicolai porque sí, está sin voz, pero con claro esos pensamientos y con las ganas de participar, así que felicitaciones, y qué bueno ver un neurólogo aquí también. Yo, en resumen, lo que es la parte neurodiversa está divorciada completamente de la salud pública. Lamentablemente es así. Mira, hasta en el mismo hospital, mi experiencia aquí en Venezuela, cuando llegan los niños al área de pediatría, y somos pacientes o médicos o enfermeras que están acostumbrados a trabajar con este tipo de niños, es maravilla, pero cuando salen desde esa área, vienen las excusas, porque el niño grita, porque el niño corre. Y algo que quiero partir, hablamos de neurodiverso, pero se nos está olvidando mucho lo que es el desarrollo normal de un niño. Un niño explora, un niño brinca, un niño salta. Entonces también queremos modelos o prototipos de niños súper tranquilos. Algo que hablaba el doctor y a mí me preocupa y es una de las luchas que tengo aquí, que el neurodesarrollo, cuando de hecho yo hice una encuesta hace poco, lastimosamente no tengo las láminas, me fui así, estuve en supermercados, farmacias, iba a parques, a 2 fiestas infantiles que me invitaron y les pregunté, ¿qué sabe usted de lo que es el neurodesarrollo? Entonces la gente te dice autismo o TDAH, es increíble.
nadie te dice trastorno de procesamiento sensoriales, nadie te menciona una comorbilidad. Lo que comentaba el doctor, mira, de repente yo el hecho, hay gente de que nada más le fastidia la etiqueta de la ropa y no necesariamente este paciente tiene un trastorno. Uno de los grandes problemas, porque ya vamos a entrar para resumir, que yo tengo aquí es en mis pacientes que tienen epilepsias, ¿verdad? Porque si a ver vamos, ellos también tienen una afectación en su desarrollo psicomotor. Cuando van al odontólogo, explicarle al odontólogo por lo menos cuáles son los protocolos que deben de seguir, porque ya el ruido, si tú tienes una hipersensibilidad auditiva, eso te fastidia. En los mismos supermercados, no hay la tolerancia de repente de decirle a una madre cómo tienes que hacer, cómo tienes que correr. Entonces, en resumen, la neurodiversidad está divorciada no solamente de la salud pública, sino de todo, porque dentro de un mismo hospital hay un caso de un paciente que yo tuve oncológico, ese sí tenía un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, moderado, en donde en oncología no lo podían tratar porque no sabían de la condición. Entonces, parte de los planteamientos es educar e informar para poder incluir. Fabuloso, una gran ponente que tenemos el día de hoy desde Venezuela, que está con nosotros. Gracias, doctora Feliz, por su acotación. Y bueno, mi acotación en este conversatorio desde la parte psicológica, por lo mismo que yo soy una psicóloga clínica educativa en el departamento de niños y adolescentes, he visto muchos casos y estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho nuestros ponentes el día de hoy, por lo mismo de que cada padre que va y dice, mi hijo tiene TDAH porque es inquieto, o mi hijo es un malcriado porque está aquí nomás. En realidad no saben si un niño literalmente solo es movido o nada más que un niño tiene ese movimiento que tiene demasiada energía, tal vez. No es necesario que tenga literalmente TDAH, o no es necesario que porque no se relaciona con sus padres totalmente tenga TEA, o muchísimos más trastornos que se van en la comorbilidad de este caso. Sin embargo, vemos que también hay muchos padres que no quieren aceptar todavía que sus hijos tienen a veces una neurodiversidad presente. Y ahí es donde se ocasiona el problema. Porque los padres, si no hacen algo al respecto, ¿cómo nos dejan a los profesionales que actuemos al acto? Yo creo que eso es lo que va a depender mucho la salud en lo actual y para el futuro. Y sobre todo para que nosotros los profesionales podamos realizar los cambios si queremos ver un cambio en el niño o en el adolescente. Ya que en el niño es mucho más factible hacer, como se dice, un tratamiento y se puede llevar hasta un seguimiento. Pero como dicen aquí en Estados Unidos, si tú quieres con un adolescente, literalmente va a ser la entrada por una ventana chiquita, que si el adolescente quiere cambiar, va a cambiar. Pero si el adolescente no le pones presión, no le pones el cariño y el seguimiento, lamentablemente no va a cambiar. Así que me gustó contar esta experiencia y espero que también para todos nosotros sea algo muy grato llegar a la parte del tema 2. El tema 2 es ¿cuánto se ha avanzado con respecto al área de salud en relación a la neurodiversidad? ¿Alguno de los ponentes que desea apoyar en estos momentos? Bueno, sí hemos tenido avance. De hecho, el estar aquí, estar realizando este segundo conversatorio ya es un avance, porque poco a poco se van conociendo más, hemos tenido más formas de informarnos, más formas de ir educando, algo que hemos entendido todos los especialistas, que necesitamos la unión del psicólogo, del psiquiatra, de los neuropediatras. Hemos avanzado un poco en lo que es la educación hacia el pediatra, que no solamente ve al niño por medir peso, medir talla y ver cómo va, sino también observar ese desarrollo psicomotor, que podamos detectar signos de alarma en los primeros meses de vida, no para llegar a un diagnóstico, sino para decir, oye, hay un signo de alarma,
¿qué le puedo ofrecer a este paciente? ¿A qué se me está llevando? Porque era lo que comentaba el doctor Nicolai ahorita. Yo lo que quiero es que este conversatorio quede marcado en que no todo trastorno del neurodesarrollo es autismo y TDAH. Tenemos que pensar en hemiparesia, tenemos que pensar en trastornos neurosensoriales, hasta muchas veces se nos pasa una sordera, ¿verdad? O una hipoacusia en los primeros años de vida porque lo asociamos a que el niño no me atiende el llamado, es un autismo. Entonces ya tenemos como prototipos. Yo pienso que sí hemos avanzado, a pesar de que nos falta todavía camino por recorrer, nos falta mucha educación y uno de los planes más importantes es seguir y sacar del consultorio a la comunidad. Pienso que es uno de los objetivos más grandes que debemos hacer. Muchísimas gracias. Doctor Nicolai, ¿quiere aportar? Sí, yo coincido totalmente con mi colega, porque creo que nosotros estamos, y bueno, ya Armando parece, no todos los neuropediatras estamos tan metidos en los trastornos del desarrollo, porque en general los neurólogos pediatras nos solemos dedicar al tema de epilepsias, y eso es lo que en realidad casi siempre nos sucede. Entonces, digamos que los neurólogos pediatras que nos dedicamos a los trastornos de desarrollo somos medios atípicos, ¿no? Nos gusta mucho este tema. Y yo les quiero contar ahí muy rápido en un paréntesis. Precisamente cuando me formé en el Hospital Psiquiátrico Infantil en Juan N. Navarro, en Ciudad de México, yo nunca había visto un paciente con autismo. Pues uno los reconocía ahí un poco, pero miren que yo no pude tomar contacto directo con un paciente con autismo, sino hasta cuando hice la subespecialidad. Y eso que soy pediatra de 4 años de formación. Entonces ustedes se dan cuenta la dificultad que tenemos nosotros, inclusive en la formación de posgrado, no se diga en la de pregrado, sobre los trastornos del desarrollo. Entonces hay que conocer precisamente los diagnósticos diferenciales. Cuando yo veía cómo le intervinieron a un paciente en una cámara de Gesell, ahí me pareció fascinante, ¿no? Precisamente psicólogos formados en terapias de comportamiento, ¿no? En terapia AVE, en Denver, y cómo extinguían las conductas disruptivas, me pareció espectacular. Y cuando yo fui donde mis profesores, y esto es a modo de una buena crítica, les dije a mis maestros en el hospital infantil, les dije, oigan, ¿ustedes qué hacen con los pacientes con autismo? Y la respuesta fue, le prescribes risperidona y le mandas al psicólogo. Entonces, para mí eso no era posible, no era algo que yo podía. Decía, pues, si aquí en Ciudad de México no existe una percepción clara sobre el manejo del autismo, en mi país menos. Entonces yo me vi obligado a saber más sobre los trastornos del desarrollo. Entonces así cuando, por ejemplo, siempre les explico, mire, lo que pasa es que el niñito le manda de la escuela porque está leteando, entonces piensa que tiene autismo. Tampoco. Porque preciso de los trastornos del desarrollo, en el DSM-5 está el trastorno de movimientos estereotipados. Entonces, no todo niño que tiene flapping o clapping o giro o de un lado al otro es autista, ¿no? No todo niño que está viendo ahí pajaritos en el aula de clase tiene déficit de atención y hiperactividad. El niño puede estar cursando con trastorno depresivo, ¿no? El niño puede ser ansioso, el niño puede ser víctima de maltrato, ¿no? El niño puede ser víctima de abuso. Entonces nosotros tenemos que irle buscando más al fondo. El diagnóstico puede darnos criterios iniciales, pero si el niño vive en un barrio conflictivo y donde le toca sobrevivir, pues definitivamente va a tener eso. Si es un cuidado monoparental, es decir, analizando todos los factores de riesgo, ¿no? Otra de las cosas interesantísimas en el asunto del lenguaje. Entonces, si bien hay cierta relación entre un trastorno y el otro, pero hay que reconocerlos. Entonces, regresando ahí un poquito a la pregunta en relación a qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha avanzado de la salud sobre los trastornos de neurodesarrollo, precisamente somos nosotros los llamados. Con mis estudiantes de posgrado, lo que primero les doy son trastornos del desarrollo. Sí, las epilepsias, ok, bueno, tienen que saber, pero no tanto. Ok, las migrañas, bueno, pero los trastornos de desarrollo sí, porque eso les va a llegar al centro de salud, eso les va a llegar al puesto de salud, ellos les van a llegar a la consulta externa al hospital en pediatría. Entonces, el trastorno de neurodesarrollo es lo que primero tiene que recibir el médico de formación. ¿Pero quién lo hace? El psiquiatra de adultos. Probablemente conozca un poco el tema, pero no así un psiquiatra infantil, ¿no? No así un neurólogo pediatra dedicado a los trastornos del desarrollo, no así un psicólogo. Pero nosotros en medicina, por ejemplo, nunca tenemos contacto con psicólogos de nuestra formación.
Y como pediatras nunca tenemos contacto con psicólogos tampoco, ni con terapeutas. Yo me quedé fascinado de cómo trabajaban los psicólogos en terapias de comportamiento. Me encantó, ¿no? Me fascinó y decía, ojalá yo pudiera hacer eso, pero no lo sé, ¿no? Entonces ahí viene la necesidad de ir trabajando. Entonces, salud no está ni siquiera lista para hablar sobre algunos trastornos, tampoco se han logrado protocolizar y es cuando nosotros debemos lograr hacer protocolos locales. Por ejemplo, en nuestro centro en Sena, nosotros tenemos un protocolo institucional de cómo vamos a ir derivando el paciente y he logrado, digamos, a través de esa visión y esa necesidad de por fin lograr trabajar en equipo. Pero en el sistema público de salud no, porque desde que pase, y seguramente pues la doctora Gisbelis me va a dar la razón, desde que salga desde una consulta de pediatría a que pase a neuropediatría en el sistema de salud pública, pasarán unos 6 a 8 meses. Y el paciente pues estará muy disregulado y muy mal. Claro, y después de neuropediatría, para que le hagan una escala de desarrollo, una valoración a diriados, que le llegue al neuropsicólogo infantil, va a pasar 8 meses más. Entonces, existe la necesidad de crear protocolos súper ágiles, es decir, tenemos que tener clínicas de trastornos del desarrollo. Y en estas clínicas del trastorno del desarrollo, un equipo tiene que relacionarse al lenguaje, otro a la discapacidad intelectual, otro es el autismo, otro es el TDA, otro a las alteraciones del lenguaje, a los trastornos de aprendizaje, ¿no? Veas que yo vengo porque el niño tiene dislexia, resulta que el niño tiene déficit de hiperactividad y como consecuencia de dislexia. No quiero alargarme un poquito más porque entiendo que todos queremos ahí opinar, pero yo creo que el sistema de salud no está listo y no ha avanzado tampoco, al menos en nuestro país no ha avanzado. Hay muchos intentos, pero ni siquiera se comprende. Pero preciso, la acción local, como dice la doctora Isbelis, ese es el primer paso, ¿no? Fabuloso, doctor, fabuloso, doctora. Por favor, doctora. Adelante. Pues mi punto de vista es más optimista. Yo creo que hemos avanzado mucho. Desde la sensibilización, que cada vez afortunadamente escuchamos más hablar de neurodesarrollo, el que, como decían, ya se esté hablando en este momento de este tema es un avance gigante. La sensibilización, para mí, ha avanzado a pasos gigantes. Otro punto en el que considero que hemos avanzado es en el abordaje. El abordaje actualmente ya no es pues creer que a todos los tratamos de la misma manera. Mencionaba hace un rato el doctor Astudillo, a todos risperidona y a todos darles, mandarlos a psicología, sí, pero ¿para qué? Además de tener en cuenta las particularidades en la intervención y el abordaje, tener en cuenta las particularidades del paciente, desde el género. Actualmente hablamos de neurodesarrollo y cómo influye el género, cómo influye la familia. Esto en otros momentos ni siquiera se tomaba en cuenta. Para mí, algo muy bueno que nos ha traído la pandemia es la telemedicina y todo lo que ha sumado la telemedicina. Si bien es cierto que la intervención no es igual, no hay como tener frente a nosotros al paciente, afortunadamente estamos pudiendo llegar a lugares a donde en otros momentos no hubiéramos podido atender a pacientes. Entonces también este es un punto para mí de avance importante. Y no quiero dejar de mencionar y de enfatizar el comentario que hacía la doctora Salazar en cuanto a el que afortunadamente estamos siendo más humildes y reconociendo que no podemos hacer, una sola persona no puede hacer todo, que necesitamos la intervención de neuropediatría, de paidopsiquiatría, de terapeutas formados y especializados en lenguaje, en conducta, en emociones, en integración sensorial, etcétera, y que pues zapatero a tus zapatos, reconocer cuáles son mis límites y en qué puedo sumar. Eso es algo en lo que creo que también hemos avanzado. Y todo esto es en pro del paciente. Gracias. Gracias, doctora. En el aspecto psicológico y del lado de Perú, yo puedo mencionar que el 31 de noviembre, más o menos, sí, el 30 de noviembre de 2021, solo este año pasado, un canal de noticias muy popular que se da en Perú mencionó la revolución de la neurodiversidad. Sin embargo, al mencionar toda la noticia, damos a conocer y leerla,
y solo menciona que la neurodiversidad saben que existe, pero que no se llega a más profundidad. Lamentablemente eso es cierto. En el Perú todavía no llega a ese grado de que tenga esa responsabilidad afectiva, tanto que me sorprendió lo mismo que dijo el doctor Nicolai, que en Ecuador, por ejemplo, los doctores no están en comunicación con los psicólogos. En nuestro caso es diferente. A los psicólogos no dan la comunicación con los doctores ni con los terapeutas, tanto así que salió una ley que el psicólogo no puede dar un diagnóstico sin necesidad de un doctor. Yo estoy de acuerdo de que tengamos que estar trabajando mutuamente con los doctores, y no cualquier doctor general, sino uno especializado, que es el neuropediatra o el neurólogo por último. Pero a este caso hemos llegado de que quiten tanta relación afectiva a los psicólogos en estos casos, que solo nos dan máximo a llegar a un presuntivo diagnóstico. No dan que nosotros también demos una opinión de cuál puede ser un posible diagnóstico junto con el doctor o junto con el neuropediatra. Estos casos se han solucionado, mientras que no es de Perú, pero mientras que en Chile ya se ha hecho una nueva ley de reconocimiento a la neurodiversidad, que se ha promulgado este 25 de enero del 2022. Miren la diferencia en cómo se está acatando en diferentes países, ahorita desde Venezuela, desde México, Ecuador, que somos presentes, Perú, Chile y muchísimos más que están presentándose. La universidad tiene cosas buenas, que en algunos países está llegando con más fuerza, pero en otros países todavía está quedando como que está mencionado, pero no te vamos a tocar. Y como en otros países que también, lamentablemente, no se puede hablar de ello, porque piensan que todavía para algunos es como un tabú. Y lamentablemente eso está ocasionándose en estas circunstancias. No hay que alargar mucho el tema porque creo que nos quedaríamos horas aquí mismo hablando de ese tema, porque sí, y es excelente compartir opiniones con ustedes. Y vamos a pasar a una tercera etapa que tenemos justo con qué falta mejorar y qué se puede hacer. Para esto vamos a escuchar primero a nuestros ponentes y después, a través de los comentarios del público, vamos a poder resolver tal vez dudas, pueden dar sus opiniones el mismo público, por favor sin encender las cámaras ni el micrófono para que no haya complicaciones en la transmisión y nuestros demás compañeros también puedan presenciar esto. ¿Ponentes? Voy a tomar la palabra en este punto. Nada más quiero hacer un paréntesis muy rápido. Yo creo que en la parte de psicología o neuropsicología, yo he conocido personas tan capaces que podrían dar un diagnóstico mucho más preciso que cualquier médico formado en el área. Es decir, yo de hecho a los psicólogos que trabajan en nuestro equipo, yo les digo que ellos concluyan y que hagan una conclusión directa, ¿no? Entonces yo creo que hice este retroceso para ir a lo siguiente. ¿Qué debemos hacer? Precisamente darles más papel, ¿no? Darles más posibilidad de que se logren hacer los diagnósticos ya, porque es muy probable que pueda ir directamente a psicología infantil, que un psicólogo infantil formado puede lograr y hacer un diagnóstico, que esperar que llegue al neurólogo pediatra que está ocupado entre migrañas y epilepsias para lograr hacer un diagnóstico. Entonces el primer paso que hacer es darle más protagonismo precisamente a la psicología en el momento del diagnóstico, ¿sí? Entonces yo creo que el primer paso. El segundo paso, precisamente educar en los estudiantes en pregrado, ¿sí? Que los estudiantes en pregrado se formen no solamente en psiquiatría infantil, no solamente en psiquiatría de adultos, sino también en psiquiatría infantil. En neurología, hablar sobre trastornos del desarrollo. Yo creería que estaría de acuerdo conmigo mi colega neuropediatra de Venezuela. Lo que más se ve son trastornos del desarrollo y epilepsia en neuropediatría. Es lo que más se ve.
Entonces, darle un papel a los maestros de formación en primer nivel, ¿no? En el pregrado, perdón, que el neurólogo, o incluir la materia de neuropediatría, o incluir la materia de psiquiatría infantil, o en el módulo de psiquiatría, hablar en psiquiatría infantil sobre estos trastornos, y hablar exclusivamente sobre los trastornos de desarrollo es el primer paso. Segundo, promover, presentar casos, reuniones de casos, este tipo de conversatorios, ir dirigido hacia los pacientes, ¿no? Ir dirigido, postear, ¿no? Postear publicaciones sobre el Día de la Concientización de Autismo, de qué es lo que ha salido nuevo, crear chats. Por ejemplo, en mi caso yo creo chats en WhatsApp o creo chats en Facebook, ¿no? Entonces, cada paciente que se va haciendo el diagnóstico lo voy incluyendo, porque empiezan ellos a compartir, a hacer comunidad. Es mucho más fácil que un paciente o un padre de un niño que ha sido diagnosticado recientemente autismo versus otros papás que tienen su chico de 15 años y han caminado un gran trayecto y les pueden facilitar mucho la vida y sus días y su frustración a aquellos papás que están empezando. Entonces, nosotros tenemos que promover a formar comunidad. Y si ustedes se dan cuenta, los padres pueden estar mucho mejor organizados que cualquier nosotros. Tienen chats de todos tipos, de CBD y autismo, de óxido de cloro y autismo, de un montón de cosas que una vez se dice, bueno, ¿y cómo se organizaban tan rápido? El mismo padre pertenece como a 10 grupos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente mandar la información correcta para que la información correcta se disemine. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que educar? Los profesionales de salud estamos llamados. Estamos llamados a ser educadores de salud pública, ¿no? Yo creo que esa es la parte en la que podríamos acordar. Excelente, doctor. Estoy de acuerdo con usted. El alto índice de los trastornos del neurodesarrollo que vemos posterior a cuando nos graduamos no va con relación con la formación, ¿no? Es después dependiendo de si el neurólogo quiere seguir el camino de lo que es el trastorno del neurodesarrollo o no. Yo agregaría lo que usted comenta, es aparte desde los posgrados de pediatría, desde el último año de medicina, orientar sobre trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué esperar en los hitos del desarrollo psicomotor? Porque si conocemos lo normal, vamos a identificar inmediatamente lo que nos está pareciendo que está fuera del promedio o de lo esperado para esa edad. Otra que yo agregaría es la incorporación o la integración familiar. No es solamente ver al niño individualmente, sino también tomar en cuenta a la familia. ¿Es una familia disfuncional o no? Esta mamá, ¿cómo es su nivel cultural? ¿Está entendiendo las notas de alarma que la maestra le está haciendo? Insisto mucho en lo que es la educación a nivel de los colegios. Una maestra bien formada acerca de lo que espera por edades en un niño puede ayudarnos a determinar lo que usted comentaba. No para un diagnóstico, pero sí para determinar qué está viendo, por qué este niño me está viendo mucho la luz, por qué este niño me mueve las manitos. Este niño me está haciendo movimiento estereotipado por ansiedad, porque le da pánico, porque tiene un trastorno del aprendizaje o una dificultad que hace que también esté inatento. El déficit de atención, ver bien, ¿me lo presenta en un ambiente o me lo está presentando en varios ambientes? ¿Qué está pasando? En la pandemia fue un factor de riesgo para todos estos diagnósticos. ¿Por qué? Porque muchos niños venían con tratamiento, se les suspendió, y otro, lo que usted comenta, los diagnósticos tardíos. Por eso es que hay que preparar a los pediatras, porque un pediatra también puede llegar a estar en la capacidad de hacer por lo menos un diagnóstico cercano en la atención primaria, hasta que el psicólogo o el neurólogo, y no perder esos 8 meses y hasta el año, hasta 12 meses me atrevería yo a decir que se pierde. Otro importante aclarar que por ahora los trastornos del neurodesarrollo es clínico y por eso todos debemos estar preparados, porque no existen todavía pruebas paraclínicas o bioquímicas que nos digan
está el diagnóstico. Abrir las fronteras, abrir esto que estamos haciendo, la comunicación entre neurólogos de otros países, entre pediatras, y cada vez unirnos más, porque no es lo mismo la experiencia desde el punto de vista mía neurólogo a de repente la de la doctora que es psiquiatra, o la de la psicólogo, o la experiencia de cada uno. Y cuando unimos todos esos conocimientos podemos hacer protocolos, independientemente de donde estemos lo podemos hacer, porque hay que tomar en cuenta que en las ciudades podemos ayudar, pero todavía es lo que uno llama aquí en Venezuela el interior, que son esos estados que están retirados, como decir, de la base, no cuentan con especialistas, no cuentan con pediatras formados en neurodesarrollo, y por eso debemos insistir en viajar, en hacer cursos en línea, y yo sí apuesto a la telemedicina, porque aunque a través de la telemedicina hacer un diagnóstico a lo mejor no es el más preciso, sí puedes dar orientaciones, sí puedes ayudar, y de eso pienso que se trata todo esto, y recordar, ver al paciente de forma integral, no solamente al niño, sino también a su familia. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Yo me sumo a las dos opiniones anteriores respecto a que la apuesta es la sensibilización. Y entre más temprana sea esta sensibilización, es decir, yo me voy más atrás, yo no propondría pediatras, yo propondría desde medicina general. Desde ahí tenemos que empezar a escuchar hablar de neurodesarrollo para ya estar sensibilizados en la especialidad y, bueno, estar más que sensibilizados en la subespecialidad. Entonces, bueno, que se empiece a escuchar de neurodesarrollo desde antes. Esta es una propuesta. Y la otra es seguir hablando de esto para acabar con estereotipos. A mí no me preocupa el sobrediagnóstico. Yo creo que estamos muy alejados de sobrediagnosticar. A mí me preocupa que no se detecta de manera oportuna. Y si no detectamos de manera oportuna, no hacemos intervención adecuada. Bueno, no hacemos intervención. Y se nos va haciendo esta bola de nieve grandotota que después le es tan costosa al gobierno, o sea, todo lo que implica el no hacer una intervención oportuna. Y entonces esto me permite saltar a proponer iniciativas de ley que promuevan todas estas particularidades que implica el neurodesarrollo. Entonces, bueno, desde acá estas son mis propuestas: la sensibilización, la detección oportuna y el promover iniciativas de ley, que cada país pues debe tener sus particularidades, pero si nos ponemos a revisar cuántos países en el mundo verdaderamente tienen dedicadas leyes respecto a neurodesarrollo, son escasos, y lo tenemos que hacer y lo tenemos que promover quienes estamos viendo a los pacientes. Doctora Yareli, y algo que quisiera agregar a lo que usted comenta, que es muy interesante, lo que es la educación a los cuerpos policiales, a esas personas que nos prestan servicios, porque muchas veces estos niños pueden tener alguna desregulación, algún comportamiento inadecuado por alguna situación de su mismo trastorno de procesamiento sensorial, y muchas veces lo toman como atrevidos, como agresivos. Vemos cada vez más videos o más violencia hacia los niños neurodiversos y hacia las mismas familias. Entonces, sí, de acuerdo con lo que usted comenta, lo que es la parte de la ley y lo que es la parte de la educación a estos cuerpos policiales. Perdón que tome la palabra, pero quiero rapidísimo sumar. Hablaba de estereotipos y quiero aclarar a qué me refería con esto. De repente esperamos que si detectamos a un paciente con espectro autista en la edad adulta, sea como lo vemos en las películas, ¿no? Y eso nos limita mucho en cuanto al acercamiento o en cuanto a la detección. Entonces, hacia allá va el énfasis de acabar con estereotipos. No todos los pacientes con neurodiversidad son iguales, ¿no? Entonces, gracias. Ya, perdón. No hay ningún problema. Es fabuloso escuchar todas las opiniones. Por ejemplo, hemos hablado un poquito de las fuerzas policiales, hemos hablado desde el cuerpo médico. En nuestro caso, al menos yo voy a considerar el cuerpo educativo. ¿Por qué? Porque es importante cómo los estudiantes no conocen algunos términos de la neurodiversidad.
tanto que cuando he sido docente de prácticas para realizar con los internos, que van a ser los futuros psicólogos, literalmente no conocen el término TDAH, o no conocen el término TEA, o no conocen los diferentes trastornos socioemocionales que pueden padecer, y muchos más. Todavía no están con esa experiencia, pero no es por su culpa de ellos, es porque la universidad no les plantea en la malla académica ello, lo cual es lo que dificulta, creo que, el estudiante a surgir y salir con esa experiencia de la universidad, lo cual no quita que el estudiante también tiene que buscar otros conocimientos que no sea de la casa de estudios. Los cursos, conferencias, conversatorios como este, que tengan interés y tenga esa especialización, al menos para que se conozca algo general, tal vez no específico, porque estamos, por ejemplo, hablando de cosas generales en este conversatorio, pero al menos las cosas específicas deberían ellos buscarlos para tener y estar centrados al momento de entrar a un centro de prácticas, por ejemplo, a un colegio, a una clínica, a una posta médica, tengamos hasta presentes en el cuerpo laboral, porque también en las empresas se presenta y no lo hacemos presente también a algunos. Todo ello no lo consideramos y yo creo que antes de que lleguen a ser profesionales tiene que haber un buen estudiante. Por eso siento que deben implicarse muchas cosas más en las mallas académicas que se van a actualizar este año al próximo para los futuros estudiantes. Y justo tenemos un comentario de la señorita Noemí. ¿Y qué consideramos nosotros y proponemos a las organizaciones públicas a nivel de Estado, gobiernos locales y centrales? En mi caso particularmente, a la alcaldía cerca de mi municipio donde vivo, he llevado proyectos en donde se pueda educar a las escuelas, porque debemos comenzar también con la educación de las maestras, ¿no? Y yo insistía en lo que es hablar, porque yo pienso que tú puedes educar, pero ¿cómo comienzas educando? Hablando sobre el tema, porque es algo que tú estás comentando. Muchas veces la gente no sabe ni qué significa un autismo, ni qué significa un TDAH, no entiende que es un espectro, que no todos los pacientes tienen la misma sintomatología, y ir un poco más allá, que no solamente son estos dos diagnósticos, sino que tú puedes tener muchos diagnósticos de desintegración, de niños que del mismo trastorno de aprendizaje que casi nadie habla porque creemos que aprendizaje académico es solamente saber leer y aprender y no de las capacidades que tienen estos niños. Entonces yo pienso que debemos comenzar en estas organizaciones públicas a hablarles, a entender, a entrenar a su personaje y de manera de que una vez que tú entrenes a su personal, ir a las diferentes escuelas y agarrar por lo menos una escuela de prototipo en donde podamos educar a esto y ver los resultados. Y en lo que son las partes de las universidades, que en el pénsul académico puedan introducir, que por lo menos en el segundo año podamos educar a estos médicos sobre todo lo que implica los trastornos del neurodesarrollo, sobre todo en nuestro país, que hacen un evento que se llama Un Año Rural, que es que se van a poblaciones apartadas. Sería buenísimo, pero lo ideal es, como digo, en dos palabras: educar y seguir informando. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora, que también quieran participar ante ese comentario. Sí, quisiera decir algo más. En primera instancia, bueno, puede resultar una lucha titánica, pero yo creo que sí en el gobierno local o en las entidades locales, precisamente yo creo que los que generan más movimiento son los padres. Estar en contacto con ellos todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, son los únicos pacientes a los que yo número personal, porque una conducta de alteración de comportamiento puede ser tan marcada, puede ser tan difícil para tan desafiante, que la única manera en la que encuentran apoyo, aunque sea que el médico les diga, mira, tranquilo, esto es normal, en un momento se va a calmar, eso la verdad es muy alentador, es muy tranquilizador. Entonces, en general, yo no suelo dar mi contacto para otras circunstancias.
no quiero promover ahí que den su contacto a los pacientes, porque a ratos es medio complicado pues responder las necesidades de los pacientes, pero yo, inclusive cuando uno hace eso hacia los padres se sienten más tranquilos y a veces ni siquiera escriben. Nada más el hecho de saber que pueden comentarle algo al médico ya les da tranquilidad. Entonces, yo creo que el primer acercamiento o una acción local debería ser desde nuestra misma consulta. El tener grupos de padres, tener contacto con su grupo de padres. Porque a veces hay cosas como médicos que nosotros creemos que son necesarias, pero resulta que los padres nos dicen qué es lo que nos hace falta. ¿Sí? Y me ha tocado muchas veces disfrutar más de una reunión, de hablar del tema con papás que con profesionales, ¿no? Porque uno habla de estos temas con profesionales y es como que siempre hablamos de lo mismo, pero yo creo que regresando un poquito al asunto de las acciones locales en la misma costa, en el mismo medio en el que nos desempeñamos y organizando a los padres, y los padres van buscando progresivamente, ellos van haciendo camino, precisamente para que sus hijos estén mejor, y busquen incluirlos, y busquen hacer acciones con las alcaldías, acciones a lo mejor con sus circunscripciones, digamos, rurales, ¿no? Entonces uno tiene que saber también ir a dirigir, digamos, las acciones en donde uno pueda encontrar mayor acción también. Por ejemplo, yo he visto que en sectores rurales, a mí no me ha tocado ver muchos pacientes de sector rural con algún trastorno del desarrollo. Más bien lo vemos en otro tipo de estatus socioeconómico, ¿no? Entonces, en general, digamos, a ese estatus, ¿cómo le llego? ¿No? ¿Cómo le pongo un mensaje? ¿Cómo lo hago? Entonces, creo que entre algunas otras acciones deberían ser acciones mucho más reducidas. A veces mandamos las propuestas, por ejemplo, de capacitaciones. Un punto importante que yo he incluido en nuestro centro es que los maestros vengan a rotar en nuestro centro. Entonces, bueno, aquí ¿quién está? Está el médico, están los psicólogos, están los terapeutas, etc. Bueno, ¿y qué tienen que ver los maestros? Súper importante, ¿no? A los maestros nunca les hablan de trastornos de desarrollo. Al menos en nuestro país nos pasa. Entonces, cuando los estudiantes están en formación o están ya terminando su formación, yo he hecho una publicación para que ellos vengan a sentarse al lado mío. Pues sí les toca ver epilepsia y otras cosas, pero cuando están acá y ven un paciente y dicen, oye, doctor, ¿y cómo hace? ¿Cómo tiene que hacer? Entonces dije, ok, yo ya te di la primera parte, ahora búscalo tú, certifícate, anda con los terapeutas, aprende a extinguir conductas, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre? A mí me ha pasado casos tan terribles como si el niño no va al neurólogo, no regresa a la escuela. Y así le tuvieron 3 meses a un niño, que si no iba al neurólogo no regresaba a la escuela. Eso va contra los derechos de los niños. ¿Y quiénes lo hacen? Los profesores. ¿Por qué? Porque el profesor requiere, sí, un trabajo extra, porque es un niño con alta demanda. Primero, no tiene la formación. Y segundo, si tiene 30 niños más, no creo que le ponga mucha atención. Y estos niños están en el final del aula pintando o haciendo alguna otra cosa. Y por último les dicen a los profesores, ¿saben qué? Como nosotros no sabemos manejar a estos niños, ¿saben qué? Lléveselo, porque nuestra institución no puede. No es correcto. Entonces, vamos a los planes, digamos, locales, inclusive a hablar en el pensum de la formación de maestros, de educadores iniciales. Ellos también tienen que saber sobre trastornos del desarrollo. Ellos tienen que estar en una terapia de regulación de conducta, saber qué herramientas tienen si un niño con autismo les hace un berrinche extremo durante una hora de clases. Saber controlar su voz, ¿no? Me ha tocado que llegan personas súper histriónicas y el niño queda aterrado, ¿no? Entonces yo casi siempre cuando veo un niño que tenga una alteración planito, casi sin inflexiones, trato de no espantarle, pero no todos saben eso, ¿no? Entonces yo creo que otra acción local, pues vamos a tocar la puerta de las facultades también de formación de maestros, ¿no? Educación inicial o en otros tiempos. Muchas gracias, doctor. Doctora, ¿desea contar algo más? Es muy breve mi intervención y es sumándome al comentario del doctor Astudillo. Una de las propuestas es que favorezcamos que los ambientes en donde se desempeñan nuestros pacientes sean ambientes integradores y ambientes protectores. La escuela,
el trabajo, la casa. Y para lograr esto, quien favorezca este ambiente tiene que conocer las características tiene que entender por qué las conductas. Entonces regreso a la sensibilización. Algo importantísimo, y ahí es a donde creo que estamos en pañales, estamos muy escasos, es en la integración laboral con nuestros pacientes, ¿no? Nuestros pacientes necesitan consideraciones y necesitan particularidades para desempeñarse sin estrés o para desempeñarse idealmente. Entonces, sé que ese apartado estamos aún alejados, pero ahí también podríamos hacer ruido, ¿no? En cuanto a que laboralmente se favorezca la integración y dejar de lado este tema de incapacidad, porque la verdad es que si encontramos en nuestros pacientes hay habilidades de las que pueden vivir y desempeñarse, ¿no? Entonces, esto para mí también era muy importante, porque de repente me toca que cuando doy el diagnóstico, los papás lo viven como que les estoy quitando la esperanza de que puedan ser independientes, y no siempre es así. Quiero robarme nada más 10 segunditos. Perdón que me prometa. y lo que dice la doctora es maravilloso. Me encantó, porque precisamente uno siempre está o espera que el niño tenga esta secuencia, ¿no? De escuela, el colegio, la carrera universitaria, bla. Yo les explico a los papás cuando finalmente diagnosticamos una discapacidad intelectual. ¿Sabe qué? Hay muchos futbolistas super goleadores que tienen coeficiente intelectual limítrofe de discapacidad intelectual. Entonces es el momento de buscarle un oficio. Pues sí, probablemente no es el arquitecto que ustedes esperaban, o el médico que ustedes esperaban, o el psicólogo, etcétera. Pero este niño puede ser exitoso en cualquier otra cosa. Puede tener habilidades motrices espectaculares, pueden tener habilidades artísticas espectaculares, deportivas. ¿Y dónde están las otras inteligencias entonces? ¿No? Nuestra sociedad está acostumbrada a que seamos este modelito de súper exitosos, de a lo mejor ejecutivos de éxito. Y no, son niños que tienen que buscar y estamos buscando un oficio. Yo siempre, cuando llegan a las niñas o los niños, ¿no?, entrando a la adolescencia, digo, ¿saben qué? Llevarle al colegio puede ser una tortura. Primero porque le van a hacer bullying, se van a burlar de él. Y eso, si el colegio trabaja sobre ello, a lo mejor no pase. Pero durante ese tiempo, ¿qué hizo? Este oficio, esta habilidad que se pudo haber cultivado en ese tiempo, ¿qué pasó? A lo mejor tenemos un super velocista de gimnasia ahí y nadie se dio cuenta. Entonces tenemos que también romper ese estigma que nosotros tenemos de ese orden, ¿no? De esa estereotipia, ¿no? De modelo de formación. Así es que hay que plantear... Sí, y lo que usted dice, ver esas habilidades y no las debilidades. Y no solamente tener ese prototipo profesional de que queremos ser médicos, abogados, ingenieros, sino que también necesitamos un oficio. ¿Para qué? Para su desenvolvimiento a nivel de la sociedad, y eso es lo que queremos. Muy bien, muchas gracias, ponentes. Yo estoy en realidad de acuerdo con todo lo que han indicado, porque creo que lo han mencionado todo. Hay que ser muy empáticos durante todo este tiempo, sobre todo porque nuestros niños están volviendo a los colegios después de este tiempo de pandemia. Así que tenemos que estar visualizando, tanto como lo han indicado durante todo este conversatorio, no solo al niño, sino también a los docentes. Hay que estar visualizando a la familia, hay que estar visualizando todo lo que está alrededor del niño y en su entorno. Pero espero que se tomen en consideración muchas de nuestras palabras de ese conversatorio. Como dicen, hay el método hormiga, que puede pasar de uno en uno hasta que llegue a la reina. Esperemos que suceda así, de esta manera. Así es. Quiero mostrar algo aquí, que era lo que me comentaba el doctor. No sé si lo ven a través del teléfono, lo voy a acercar lo más que pueda hacia acá. Ajá. Esta es una niña que, bueno, le cuesta ir al colegio, tiene ya diagnósticos de dislexia, tiene algunas discapacidades, pero mira, hace unas mini piñatas bellísimas, y a través de esas mini piñatas hemos logrado sus habilidades. Entonces la hemos entusiasmado, que para ella saber hacer la mini piñata, lo ideal es que aprenda a leer, porque así ella sabe cómo va a hacer los cortes, que aprenda a contar. Y cómo ha sido la estimulación brillante en esta niña, que hoy en día tiene ya
12 años, pero que desde los 5 años ha sido maltratado por ese prototipo estudiantil que es el que queremos. Y hoy en día va a mi consulta y hace unas mini piñatas preciosas y eso es el resumen de lo que vemos aquí. Y bueno, me pareció poner el ejemplo en vista de lo que estaba hablando el doctor. Es muy lindo las habilidades diferentes que uno está fuera de lo normal y que nosotros, tal vez muchos no lo notan, pero cuando lo encuentran y es un momento de brillar, la niña, el niño, el adolescente, la persona lo va a poder lograr hacer. Y eso es muy lindo. Como le digo siempre a mis estudiantes, todos tienen su momento de brillar. Y cuando tienes tu momento de brillar, hazlo, porque ese es tu momento y tienes que hacerlo. Así que, dando por concluido este conversatorio, desearía que por favor primero comencemos con la doctora Gisbelis, luego con el doctor Nicolai, luego con la doctora Yariela y al último con mi persona, para que den unas palabras de cierre y también nos digan sus números de contacto y cómo podemos ubicarlos. Doctora Gisbelis. Hola, mi recomendación más grande y más que una recomendación es agradecer. Yo agradezco a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartir con grandes profesionales, de ver que estamos en una misma línea de aprendizaje y de poder aportar, porque de eso queremos. Y yo, más que dar recomendaciones, agradezco el que podamos unirnos y que no solamente esto quede en un conversatorio, sino que podamos dar todas nuestras ideas y que se hagan base como lo hicimos hace 2 años atrás cuando recibí esa llamada maravillosa de Noemí y que hoy en día no solamente se quedó en palabras, sino que se llevó en este proyecto y que sigue avanzando. Y mi recomendación es educar. Mira, siempre lo van a escuchar de mí. Si nosotros educamos e informamos, logramos una verdadera inclusión. No mirar hacia arriba todo el tiempo, sino mirar hacia abajo. ¿Por qué no dar mi conocimiento a esos estudiantes de medicina? Lo que dijo el doctor, al mismo estudiante de educación inicial. Algo importante, reconocer los síntomas o aquellas conductas precoces para poder hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y, por supuesto, el pronóstico. Evitar esos prototipos de personalidades que tenemos, porque eso es importante, esos prototipos que tenemos de que el niño tiene que ser tranquilo, quieto. No, el niño explora. Así como han cambiado estos teléfonos celulares, han cambiado hoy en día todo lo que es la parte de la evolución del neurodesarrollo y tenemos que ir adaptando. Son niños más digitales, son niños que necesitan mucho amor y algo importante, el amor y la educación en la familia. Muchísimas gracias, doctora. ¿Hay alguna página en la que podamos encontrarla? ¿Algún número telefónico, correo? Sí, yo tengo mi página neurohisper.com, de todas maneras la voy a escribir aquí, y en mi Instagram, neurohisper. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Nicolai, sus palabras de cierre, por favor. Bueno, tendría que decir, nada más muy agradecido por poder haberme invitado a este espacio. Es muy placentero para mí precisamente compartir este espacio de educación, de amistad académico con personas tan destacadas en el área. Decirles también que nosotros tenemos la obligación, la sensibilidad de ir trabajando de una manera constante sobre este asunto. Y pues nada más que este sea uno de varios eventos que se vayan haciendo. Precisamente cuando recibí la llamada en mí, coincido con mi colega, pues esto para mí fue muy motivador, ¿no? Fue muy motivador porque son cosas extremadamente apasionantes. Yo como neurólogo pediatra les digo, sí, la epilepsia es interesante, pero los trastornos de desarrollo son espectaculares, es lo mejor. Resultan ser muy desafiantes para la familia, pero nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de combinar el conocimiento académico, la experiencia y transmitir el conocimiento y apoyar. Entonces, que no nos falte la pasión ni para educar, ni para enseñar, ni para seguir formándonos, ¿no?
Ahora, para concluir, ustedes me pueden encontrar sí, precisamente en las redes como Nicolai Astudillo, pues ahí estoy en Instagram, en Facebook. Creo que por la necesidad también me abrí un TikTok, así es que bueno, no salgo bailando, nada más salgo educando, eso sí, pero pues ahí también, ¿no? Entonces ahí también hacemos algo de información. Pero bueno, muy agradecido con todos, les mando un abrazo a la distancia, espero algún día poderlo hacer de manera física y estar compartiendo de una manera presencial un evento de esta magnitud. Así es que un saludo cordial, un abrazo muy cálido. Yo además de agradecer, quiero felicitar. Esta iniciativa es una iniciativa que impacta cambiando vidas. Si sensibilizamos como lo estamos haciendo, quien escucha esta información se identifica y tiene la curiosidad por ir a saber si también le ocurre. Entonces, felicitarlos, de verdad, yo estoy asombrada de cómo ha ido creciendo esta iniciativa y cómo ha ido impactando. He sido testiga desde el inicio, muy agradecida y alentar a que sigamos hablando y hablando fuerte y cada vez más frecuentemente de estos temas que tienen que ver con la neurodiversidad. Muchas gracias. A mí me encuentran en Caelum Neurocenter, formo parte del equipo de Caelum Neurocenter, entonces tenemos Instagram y Facebook. Y bueno, dejé mi número de teléfono en el chat. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme compartir con los especialistas con los que compartí el día de hoy. Muchas gracias, doctores, por estar el día de hoy. Muchísimas gracias, señorita Noemí, por la invitación, por este lindo conversatorio y por todos los que están atrás de esta colaboración en realizar estos conversatorios, en realizar la página, en estar siempre atentos a que se haga conocer más la neurodiversidad, que ese es el punto, que se llegue a conocer más. Y sobre todo, dar indicación de que muchas felicitaciones a los doctores y a los ponentes. Sé que su tiempo es limitado, por lo mismo de que están ocupados. Sin embargo, están dando un tiempo para estar aquí con nosotros y agradezco mucho eso, que estén aquí. Agradezco a Dios por estar con esta oportunidad de estar todos juntos. Espero que sí se pueda hacer virtual otra vez y presencial para el próximo año, si es posible, para el tercer aniversario. Y cualquier cosa, saben que tienen la disponibilidad y las puertas abiertas a través de todas nuestras páginas. En mi caso, Miriam Agurto, yo soy la presidenta y representante de Federación de Estudiantes de Psicología FEXI, con el motivo de que un estudiante es eterno. No importa si eres estudiante de pregrado, posgrado, maestría, doctorado, no importa, eres un estudiante eterno. Así que espero muchísimo que nos puedan encontrar tanto en Instagram como FEXI_edu o como en Facebook, Federación de Estudiantes de Psicología FEXI. Cualquier cosa que tengan, consulta, duda en los que podemos apoyar, estamos al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Espero que tengan un lindo día, un lindo fin de semana y cualquier cosa estamos a su disposición.